y dice que él vio como algo se metió al cuarto y como con una capa apagó la vela. Y mi hijo dio el grito y mi mamá ya estaba cuidando a mi mamá relativamente allí juntos, o sea, dormían en camas juntas en el mismo cuarto. Y dice que mi mamá gritó, el niño, vete a ver al niño. O sea, que mi mamá le dijo a... Mi mamá, Guille le dijo a mi mamá. Ajá, dice, ves a ver al niño. Y Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, Enfrascados Podcast. El podcast. Ña, 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 ña. Con un sonido de droga. Soy pésimo para hacer ese sonido. Pero bueno amigos, sé que extrañaban este fondo. No se me emocionen. Aquí vamos a tener, cuando sean invitados, la ventaja de vivir en casita de Infonavit es que te tienes que adaptar a lo chiquito de donde vives. Entonces así va a ser para invitados. De frente cuando esté nada más con el tío Jaco, a quien le mando un saludo y sobre todo pronta recuperación a la jefecita favorita de Medio México, a la mamá del tío Jaco, que pues anda pues en cosas complicadas que no podemos entrar en tanto detalle. Entonces, hermano, te mandamos un saludo de parte de la familia Enfrascados Podcast, que todo salga bien. Y pues bueno, como podrán ver, tenemos unas invitadas de lujo. Una ya es la segunda vez que la tenemos aquí en el episodio. Hola. Y se nos suma a quien me gustaría presentar primero, a Luz María Huerta, quien nos tiene que contar unas historias muy interesantes. ¿Cómo andas, Luz? Bien. Hola a todos, buenas noches. Ando bien, espero que podamos platicar un poco sobre esto. Y nuestra invitada que ya coincidió una vez más, Vane. ¿Cómo andas, Vane? Hola, pues muy bien, contenta de estar aquí de nuevo, fíjate. Yo tengo una duda, Vane. Regularmente la gente cuando viene a nuestro programa después le dicen que les empiezan a pasar más cosas. ¿Fue pues tu sí, caso? ¿eh? No, Sí. no sin la historia final que nos vas a dejar. No, pero sí. ¿Te empezaron a pasar más cosas? Fue, pues, unas cosillas ahí. Otra vez volver a poner la veladora y todas esas cosas. Pero bueno, amigos, para los que son nuevos en este nuevo episodio, que te acabas de sumar a lo que es Enfrascados Podcast, viste, no manches, pues le tengo que dar clic. Vane tiene un episodio con nosotros para que lo vayan a ver. El don de escuchar a los muertos, vayan a verlo. Estuvo muy interesante y sobre todo lo que platica. Como podrán ver, lo que vamos a platicar esta vez, si bien lo dice, es lamentablemente, o no sé cómo lo puedan decir nuestras invitadas. Yo honestamente sí lo diría que es un poco lamentable tener eso de la herencia familiar de ver y escuchar muertos, porque estas señoritas vienen en representación de sus señoras madres, precisamente a platicar sobre temas que les han pasado precisamente a sus mamás. ¿Qué te parece, Luz, si iniciamos con algo? Y sobre todo, ¿sabes por qué me gustaría iniciar contigo? Porque en el anterior episodio con Vane, ella nos platicaba de que su mamá, en tu caso, también nos puedes platicar qué es lo que le pasa a tu mamá. Que hay que aclarar, ¿qué es tu mamá de la mamá de Vane? Es su tía. Es su tía. Es su tía en primer grado porque su mamá y su abuelita de ella y mi mamá son hermanas. Son hermanas. Sí. Es su tía, entonces, ¿puedes platicar un poco de lo que también le pasa a tu mamá? Herencia familiar al fin de cuentas. Pues sí, fíjate que cuando va a fallecer alguien cercano o alguien al que conocemos, literalmente sí en la casa se escucha ruido. Se escucha que mueven los trastes, se escucha que van y tocan la puerta, le tocan la puerta a mi mamá, o a veces hasta se le caen los cuadros, inexplicablemente, o sea, de que entonces pues como por qué. Sí. Ella está en su recámara, a veces nada más está con mis hijos sola en la casa, o por cuestiones del trabajo, yo no estoy y literalmente se le caen las cosas. O sea, no hay nadie más en la casa o algo que pudiera ocasionar ese ruido. ¿Es algo físico solamente con tu mamá? Sí, solamente es algo físico, o sea, de que le mueven las cosas, le tiran las cosas, hacen ruido, mueven los trastes, a veces tiran los vasos,
pero solamente es algo físico, o sea, Nada no más. es... Ajá, no, ella no ve nada. Pues lo bueno de lo malo. De lo bueno, pero en Sí, caso sí. contrario de que vendría siendo que su sobrina, Sí. que es tu mamá, Mi mamá. es al contrario, a ella sí escucha y sí ve. ¿Tu Sí, mamá sí. ve? No, mi mamá no ve. Ciega tu mamá. No, o sea, tu mamá no le aparece nada. Sí, literalmente mi mamá no. O sea, no ve cosas en segundo plano. O sea, obviamente ella no ve eso. O sea, simplemente Sí. como que tiene la noción y la sensación de eso, pero no, ella no ve en dado caso como la mamá de ella. A lo mejor sí, muchas veces como que sueña. ¿Qué O sueña? sea, relaciona a lo mejor que el sueño pesado, por Ok. así decirlo, pero no relativamente el que pueda ver a, o sea, así como la Como mamá de mamá de Vane. Vane. Ajá. Sí. Luz, mira, por ejemplo, tú dices algo muy interesante que dices que es la manera de aventarle los vasos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto acá no se va así. Dices que es con familiares. Algo que te haya contado tu mamá, ¿por qué relacionó de que iba a fallecer un familiar? Así como en el caso de la mamá de Vane. No es como que lo relacione, simplemente, pues, obviamente nosotros, pues, al fallecer alguien, ¿no? Eso, pues Te avisan por teléfono. ajá, técnicamente nos avisan, ¿no? Como en cualquier otro caso. Y y sí, o sea, relacionas el de, pues por eso. O luego hasta ella dice, ay, no sé qué va a pasar porque ya vinieron a mover. Sí. O sea, no, ella literalmente no sabe qué va a pasar Ujú. o qué es lo que va a pasar, pero, o sea, como que ya tiene la noción de que va a pasar algo Porque le mueven porque las le cosas. movieron las cosas. ¿Cuánto margen de error o acierto tiene tu mamá en ese caso? No ¿O ha es tenido, casi- siempre No. tiene acierto, nunca ha O sea, tenido margen siempre de que le error. siempre que le mueven pasa algo. Sí. ¿Coincide con tu mamá? Porque al fin de cuentas siendo familiar. ¿Han platicado? Ay, fíjate que sí hay ocasiones que sí, ¿eh? Hubo una ocasión, pues cuando la mamá de ella, porque pues luego vamos a su casa y nos tomamos que el cafecito, ¿no? Sí. Nos cuenta mi tía que a ella pues le tiraron un cuadro que pues estaba bien puesto, así como los tuyos, bien puesto, con clavitos y todo. Y se le cae Se a cae. ella. Sí, no, sí, literalmente una estaba verdad así se como cae. aquí el Pennywise Ujú. y literalmente Ujú. Se cae. se rompió. Y en esas mismas fechas mi mamá dice, no, pues yo soñé feo, ¿no? Soñé a alguien, ves que pues, dicen que sueñan agua o que alguien se casa, porque es cuando alguien va a fallecer. Como que coincidió ahí. Y pero también tu mamá lo Ajá. mencionó. Oye, te imaginas así como que, ¿y qué te pasó, mana, esta semana? Va a haber 2 muertos. Esta semana. No, fíjate que. Fíjate, comadre, lo que la vas a decir. vecina engañó a su marido y va a haber 2 muertos. No dirás de broma, pero esta semana falleció un señor de la parte de atrás de la cuadra y sí fueron a tocarle la puerta a mi mamá. O sea, entonces, en el caso, perdón amigo, es que está interesante esto porque Vane, ¿qué vendría siendo tuyo? ¿Como tu prima? Mi sobrina. Tu sobrina. Ajá, Ah, mira. Políticamente, ajá. Políticamente hablando, ¿por qué estoy hablando como plática familiar casi? Porque está interesante el hecho de que siendo familia exista el don tan recurrente. Sí. ¿Les han platicado un familiar más antiguo de ustedes que coincida que tanto tu mamá te cuente como la de Vane? No, mira, la relación, bueno, mi abuela no, y a mi abuelo pues no lo conocí. Ok. Lo conoció la mamá de Vane, pero no, o sea, técnicamente no, como que igual mi prima, o sea, como que no tenía ese don, por ejemplo, desarrollado, no sé, a Sí. cierta edad. Y obviamente cuando mi abuelito falleció, su mamá creo que tenía 9, 10 años. Entonces, pues Sí, no lo estaba tenía pequeño. relacionado y obviamente pues yo no existía. Entonces no sé. Sí, oye Luz, y contaste algo interesante que en el anterior episodio, digamos que este episodio, amigos, tómenlo como una continuación de Vane, que prácticamente lo es. Sí, sí. Vane nos decía que a su mamá al azar, y tú acabas de decir que familiares, pero que apenas también falleció un señor. ¿Era algo tuyo o un señor así al azar? No, fíjate que es como que es... Bueno, mi mamá dice que es como porque la muerte anda ahí rondando. Ok. O sea, no sé por qué sea, ¿verdad? Pero ella siempre dice, no, es que aquí andaba rondando eso. O sea, o dice, no sé qué vaya a pasar. Pero muchas veces es así de que se va a morir un señor en el otro lado del pueblo. Pero no, o sea, no es como que lo relacionemos. Cuando es familiar, Sí. muy directamente, sí pasan cosas más seguidas. O sea, que esa vez del cuadro fue que falleció mi tía, ¿verdad?
Creo que fue cuando lo de mi tía o Ajá. algo así. Ajá, Más cuando o fue menos. lo de nuestra tía, o sea, que era la única tía, Que coincidía. la única abuela de mi hermana, la única hermana de mi abuelo, perdón, Ok. que quedaba Ajá. viva. Ujú. Cuando falleció ella, sí, relativamente a las dos, ajá. Sí. Y aparte, ese día le movieron los trastes a mi mamá y creo que fue cuando se cayó el cuadro. Allá. Ujú. ¿Y tu mamá en qué O sea, manera se lo manifestó? pasaron dos cosas ese mismo día. Hasta eso, Ok. fíjate que en esa ocasión, nosotros pues ya sabíamos que mi tía ya estaba un poquito mal. Y dice mi mamá, no, dice, pues le voy a marcar a tu tía, que no sé qué. Le digo, ajá. Y cuando ella dice eso, mi tía le va marcando, oye, pues vente, porque pues mi Ya tía está. ya está, no, sí, ya está más No mal. manches. Y pues ese día, en la madrugada, ella falleció. Y pues todavía nos despedimos de ella. Fíjate que, o sea, amigos, o sea, no crean que es como burla lo que los voy a preguntar, pero ¿quién creen que tenga un poco más desarrollado? ¿Tu mamá o su mamá de ella? No es competencia, su amigos. mamá de ella. No, no es competencia, amigos, ¿eh? ¿Por qué lo dicen? Porque ella sí ya Es más fuerte. es más Sí. fuerte y aparte, bueno, la última vez que así contando, de hecho yo contándole verdad de mi amigo que hace podcast, ella me dijo, dice, no, es que a mí, dice, literalmente yo durmiendo, dice, ya soñaba que el chavo, dice, me decía su nombre y que por favor lo ayudara. ¿Te acuerdas que en el podcast pasado te platicé más o menos de eso? Ujú. Pues ahora fue por lo mismo, porque dice que pues ella soñó al chavo, o sea, soñó Sí. al muchacho y le dijo que lo ayudara. Y que fue cuando nosotros empezamos a poner también la veladora. Ajá, porque, o sea, el chavo dice que ya se le aparecía en el sueño y le decía, es que Perdón, ayúdame. Luz, pero es otro, aparte. O sea, el de que tú soñó tu Ajá. mamá es otra parte. Así- Sí, sí. Ajá, pero ese es así que literalmente el mismo sueño, ¿no? O sea, sí, pero mi mamá pues no ve eso ve. ni... Ajá. O sea, a mi mamá nada más le mueven las cosas. O sea, Nada más. Nada Nada más. pero es menos. Pero ya el de su mamá sí ya es más desarrollado. Yo Sí. supongo, ¿verdad? Sí. No sé. Y es que aparte, por ejemplo, bueno, también nunca digas nunca porque hay una historia que vamos a dejar al final, Luz, que me vas a platicar. Y está muy fuerte lo que le pasó a tu mamá. Pero hay otra historia que nos vas a contar, Vane, que tiene que ver con algo que tu mamá vio de una niña. ¿Por qué siempre son niñas? No lo sé. Pero no son niñas, lo hemos platicado muchas veces en el programa. No son niñas, no se me confíen. Y también regresamos a lo mismo. Tanto el lugar donde vive Vane, que obviamente lo seguimos manteniendo en, digamos que en discreción, también a donde vive Luz, es algo, no es el mismo lugar, pero también está muy pesado por tu casa. La verdad, está muy pesado porque hay una fábrica por ahí que también se aparecen muchas chingaderas que detrás de cámara es donde trabaja tu novia. Entonces no vamos a, Que no quiso salir. no, que no No quiso quiso salir, salir. entonces no vamos a entrar en detalles, pero nos puedes contar esa historia que dice de tu mamá, que se le apareció algo que relativamente era una niña. Una niña que mi mamá pensó que era mi hermana. Que era tu hermana. Sí, mira, fíjate que esa historia, yo la primera vez es que me las platicaba mi mamá, así era como de que, wow, o sea, y a veces como que sí me costaba creer, ya hasta que a mí me empezaba a pasar lo mismo, dije, su bichita, ¿no? Y es que dice mi mamá que ella, pues ya se había juntado con mi papá, había tenido a mi hermana dice que tenía como 2 años, porque nos llevamos 2 años aproximadamente, 2 años y cachito, Paula. Y yo estaba más bebé. Entonces dice mi mamá, no, dice, pues es que se fue a trabajar tu papá y nosotros ya nos íbamos a acostar a dormir. Entonces dice que se acuesta a mi mamá, acuesta a mi hermana, me acuesta a mí y acuesta a mi hermana. Sí. Entonces dice que cuando ella apaga la luz y ya está acostada, siente que algo la pisa en sus pies, o sea, la pisaron, pues ya estando acostada. Sí. Y dice que ve una niña y mi mamá pensó que era mi hermana. Entonces dice que cuando va pasando, dice que ella ve cómo se le va su cabello hacia enfrente y pensando que era mi hermana. Y todavía le dice mi mamá, dice, vas a lastimar a tu hermana. Pues yo estaba bebé, ¿no? Sí. Dice, vas a lastimar a tu hermana, dice, ya quédate quieta y acuéstate, ¿no? Perdón, Vane, ¿cuánto te llevaba de diferencia? Mi hermana me lleva 2 años. Ay, ya corriendo O sea, tu hermana, ya- no manches. O Pero sea, bueno, a esa edad sí. pues ya caminan y Sí. todo, ¿no? Y y dice mi mamá que prende la luz y mi hermano y yo estábamos bien dormidas. Y mi mamá sí fue como de que pues, se quedó así, ¿no? Y le platicó a mi papá y le platicó a mi abuela, que fue de hecho en la casa donde escuché el golpe donde cayó ella. Es lo que te iba a preguntar Ajá. porque no es donde vives actualmente.
No, fue ahí donde escuché, ves que le dije a mi hermano, 1, 2, 3, Y cayó la bruja. Ajá, pues te podría decir que sí. Luz, ¿tú conoces esa casa? Sí. ¿De dónde? O sea, ni siquiera lo censuramos, pero ¿es donde tú vives actualmente? No. De hecho, en esa casa era cuando mamá Guille se iba a cuidar a tu mamá, ¿no? Ajá. Ajá, de hecho, en esa casa, siempre que su papá tenía el turno nocturno, Ok. ahora sí que la que nos crió a su mamá de ella y a mí, porque pues mi mamá igual trabajaba, ¿verdad? Entonces, la que nos crió a las dos era la misma tía. Entonces, mi mamá, porque pues yo siempre le decía mamá, siempre se iba en la noche, precisamente porque se iba con su mamá de ella, porque ellas estaban chiquitas y siempre le pasaba algo en la noche. O sea, siempre que se quedaba ella sola con las niñas, siempre era de que me voy a ir con Lau porque... Así llama tu mamá. Sí. Okay. Me voy a ir con Lau porque se va a quedar sola y están las niñas. No, sí. Y Ivane estaba chiquita. O sea, yo me acuerdo porque tenía como unos 10 años. Sí. 10, 11. Y sí, o sea, que se lleva un poco. O sea, Sí, relativamente realmente nos llevamos muy poco. Entonces, típica familia mexicana, que tu tío es más chico que tú. Eso es casi, ¿no? Pero bueno. Entonces sí me acuerdo que le decía, no, me voy a ir con ellas porque se va a quedar sola Lau y entonces tenemos... Ajá, y ya, porque decía, precisamente es lo que decía, que escuchaba ruido en la lámina, que escuchaba cómo pasaban en el pasillo donde a veces ya no tenía salida. O sea, de hecho taparon ese pasillo, ¿verdad? Sí, ese pasillo. Y siempre decía, no, es que se escucha, dice, yo escucho, dice, cómo pasan. Y pues el pasillo estaba literalmente cerrado y se escuchaban pasos, dice. Aunque lo censure, ese lugar donde está. Sí se puede saber. Es aquí en... Sí, güey. es por donde está. No censuro, no no me digan la ubicación exacta, pero más o menos por dónde. Más o menos por donde están las oficinas de... para Por arribita. donde vive casi también. Ajá. Sí, o sea, relativamente estamos como donde vivo yo, como a 3 cuadras. ¿Ves que está la tortillería? Ok. A la esquina. Y luego bajas una y en la mera esquina. Ahí empieza la casa de Saúl. Ay, no sé, está muy solitario por ahí. Está muy solitario. Pues es que son las oficinas de ese lugar. Todo esto estuvo censurado, amigos, ¿no? Van a escuchar pip, pip, pip. Pero sí, entiendo. O sea, te vas relativamente cerca, entonces. Ajá. Pero entonces es un lugar pesado que tanto tú como niña recuerdas que está pesado y que te contaban todo eso. Tanto tú, Vane, que ya grande, fue lo que pasó. Ahora, Sí. hay una pregunta que ahorita, por ejemplo, fíjate que hasta eso no la tenía aquí, Lucy, esta va para ti. Porque decías que, por ejemplo, en el caso tuyo, o sea, te las cuidaban, ¿no? Sí. Tu mamá, cuando, o sea, tú estabas quizás de brazos y eso, o cuando también tu hermano, digamos así, familiar, tu mamá te contó algo que le haya pasado cuando ustedes estaban chicos, porque luego tiende a pasar muchos de cuando están chicos y tienen mucha esa sensibilidad, son atacados, no por la bruja, pero a lo mejor por entes de que sí los perciben. No, fíjate que no. La verdad, a mí, literalmente a mí ni a mi hermano como que no. De hecho, mi hermano es muy escéptico, o sea, mi hermano no, o sea, sí cree, precisamente porque, por eso, el de que luego le dice a mi mamá, no, es que vinieron y me movieron los trastes o eso. Pero ni mi hermano ni yo, pero mi hija sí. Vamos, y esa pregunta te la hice precisamente para que fuéramos con lo de tu hija, que lo hemos platicado, amigos, y se está poniendo... Está muy interesante lo que llevamos de inicio del programa, pero se va a poner más interesante. ¿Por qué? Porque vuelve a coincidir la regla de la tercera generación. Tu mamá, que vendría siendo la abuelita de tu hija, ¿qué es lo que pasa con tu hija? Mi hija sí dice que sí, luego, o sea, que ve cosas que le mueven. Bueno, de hecho, cuando falleció su abuelo, sí, ella sí quería verlo. Porque me decía, dice, no, es que... Bueno, le decían tata. No, es que mi tata ya se va. O sea, así tenía 2 años y medio, 3. Me decía, no, es que mi tata ya se va. O sea, sí en palabras de niña, ¿no? Porque, o sea, obviamente ya no tenía ni la noción ni eso. Y y sí, porque como sí convivieron con él, sí decía, no, es que mi tata ya se va. O sea, nada más así fue lo que medio, o sea, obviamente, ¿entendió? ajá. Y ya, técnicamente ya. Igual cuando falleció el señor, el de que es que detrás de... Ajá, él sí igual nos avisaron, pero un día antes igual le movieron las cosas a mi mamá.
Igual mi hija me está diciendo que es su tata, que preguntara yo cómo estaba. Y me decía, y mi abuelo. O sea, así como que... ¿Te lo ha descrito? No, pero luego, por ejemplo, el día de Muertos. De hecho, hay un video que te envié. El Día de Muertos, el señor siempre, cada miércoles iba. Cada miércoles el señor iba a ver a mis hijos siempre. Entonces, cuando falleció, el primer Día de Muertos que se supone que ves que regresan y eso, el año que él falleció, el primer Día de Muertos que se supone que él tenía que venir, ¿verdad? Cayó miércoles. Y todavía mis hijos, fíjate que lo tienen como que los dos, porque todavía mis hijos me dicen, mis hijos me dijeron, dice, ay, es miércoles y sí iba a venir mi abuelo a verme. No manches. Y ese día, ofrendamos y todo. De hecho, mi hijo es el que ofrenda con mi mamá. Y ¿Tu hijo es mayor que tu hija? Sí, por 5 años. Uh-huh. Y Son tus hijos. entonces, ese día estaban ofrendando con mi mamá y todo. Terminaron y eso, y incensaron, y lo típico de una ofrenda. Y todavía dijo que se iba a poner a rezar, porque se pone a rezar y ya le rezan y eso. Y ya mi hijo le estaba diciendo, ay, o sea, como que estaba hablando, ¿no? Como si estuviera su abuelo. Y el papel, literalmente estaba todo cerrado, ya era de noche, obviamente. Y el papel picado se empezó a mover, ¿no? O sea, como si estuviera el ventilador o si estuviera ahí, se empezó a mover. De que le estaba diciendo, no, abuelo, dice, no, abuelo, dice, es miércoles y sí veniste a verme y eso. ¿En serio? Sí, pero sí se empezaron a mover. De hecho, el video creo que te lo mandé, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo tampoco. No, de hecho no me mandaste nada porque si no, pues yo lo tendría guardado todavía. Pero no te preocupes, si gustas, detrás de cámaras lo buscas a ver si se puede. Pero en todo caso, ahorita, Luz, te pregunté a ti nada más acerca de los encuentros o posibles encuentros si tuviste tú cuando eras niña o tu mamá con una bruja. En tu caso, Vane, ¿hay alguna historia que tú tengas o que nos quieras compartir sobre un encuentro que haya tenido, ya sea tanto tú de pequeña que haya tenido tu mamá o alguno de tus hermanos? Fíjate que sí, hay una historia, la verdad no recuerdo de quién fue, si fue mi hermana o yo, pero mi mamá nos platica que se veía como una bola de fuego así como acercándose, ¿no? Y mi hermana dice que creo que sí fue mi hermana, y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces dice que para ese entonces nosotros vivíamos con mis tíos, porque pues eran mis papás y pues con mis tíos todos vivíamos todos juntos. Entonces dice mi mamá que mis tíos se quitan la camisa y ves de que si le dices grosería se va, y no se iba y se veía la bola. Entonces dice que se quitan la camisa y como que le empiezan a jalar como para tirarla, por así decirlo. Uh-huh. Y dice que solamente así se fue. Y mi hermana dejó de llorar. Algo así. ¿Pero se querían llevar a tu hermana? Hasta donde yo recuerdo, sí. Pero es que no recuerdo si fue mi hermana o a mi hermano, uno de ellos dos. Y es que fíjate que coincide con algo que nos han contado mucho, Anne. Hay historias o hay leyendas que cuentan que para espantar a una bruja te tienes que voltear la playera. Incluso también con los duendes es muy efectivo eso. Pero el hecho de que ellos, su familia, se quitaran la playera y como, o sea, estaban como que sopleteándole. Ajá, como para jalarla, como para que se cayera. O sea, hacían como que se quitaban la camisa y hacían como pues un remolino. Como que ándale para que se cayera. Estaba arriba esa tal cual flotando. Y dice que fue bajando y ya. ¡Hora! Y sí fue como de que, wow, ¿no? Fíjate que es la primera vez que me han platicado algo similar de ese estilo, porque sí está raro el hecho de que estén, o sea, como tirándola, como pues. desorientándola. Pero fíjate que algo que también me gustaría platicar y en el cual sí es como que me gustaría que también nos adentráramos. Tú me platicabas acerca de que también detrás de cámaras me haces el comentario de a tu mamá, cómo fue el encuentro. No me acuerdo si fue tu mamá o tu hija, lo que me platicabas con tu bisabuelo o su bisabuelo. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues creo que es más de los dos. Creo que fue lo que te comenté de esa vez de lo de la ofrenda. Creo que es lo único de que sí, ese día, te digo que misteriosamente o casualidad, sí. Que cayó miércoles y ya, pero sí
De ellos nada más, ahora sí que es eso. O sea, igual mi hija, pues relativamente el señor falleció cuando mi hija tenía hace año y medio más o menos. Entonces, pues sí, mi hija tenía como 3 y medio. Entonces, o sea, relativamente está chiquita, medio se acuerda. Sí. O sea, sí se acuerda del señor, pero pues igual medio se acuerda y igual como que... O sea, si es que llega a tener eso, o sea, sí, o sea, ese como quedó, no sé decirlo, como tú lo dices. ¿Cuántos años tiene tu hija, perdón, actualmente? 5. Ya está más consciente. Ajá. ¿Has seguido platicando sobre eso? Porque, perdón, o sea, al fin de cuentas, nosotros cuando éramos niños, o como que pues tenemos eso, o sea, nos han platicado mucho esa historia, en que a veces cuando uno es niño, de por sí tiende a ver cosas. Pero sí coincide mucho en que está siendo muy precisa tu hija. ¿Lo sigue presentando de alguna u otra manera o como que ya se le fue quitando? No, siento que como que es de más como que está desarrollando, ¿no? Apenas. Ok. O sea, todavía no es consciente de lo que ve o de lo que llega a ver. O sea, porque muchas veces así medio te lo cuenta y eso. O luego sí dice, igual que mi mamá, no, es que hicieron ruido. Pero, o sea, ella nada más igual es del ruido. O sea, no es como que pudiera ver o que sueñe así como la mamá de Vani. O sea, ella nada más dice, no, es que hacen ruido, mami. Y luego le dice mi mamá, ¿verdad, Vicky? Porque igual mi hijo no ve, mi hijo a veces ve y a veces, está más metido ya. Pero, Luz, en el escepticismo de tu hijo, ¿a él le ha pasado algo, un ataque físico que le han hecho? ¿Le hayan hecho a él? Sí, él sí. A ver, ¿cómo? Cuando falleció, te digo que la tía que nos crió, la mamá de Vani y a mí. ¿Qué pues, le dices Ajá, mamá? mi mamá. Cuando falleció mamá, ese día se fue la luz ahora sí que en todo el pueblo. De hecho, se fue la luz en todo el pueblo. Y ese día a ella le iban a hacer una intervención quirúrgica, por así decirlo, en la casa. Iba a ir el cirujano y le iba a hacer ahí extracción de líquido, porque pues obviamente ella tenía cáncer de metástasis, entonces le iba a hacer extracción de líquido. Y su papá de mi hijo fue a comprar lámparas y todo el material que van a ocupar y eso. Y a la noche nos dormimos todos porque pues, al otro día había que levantar temprano porque iban a hacer estudios y eso a mi mamá. Y en la noche mi hijo tenía 6 meses. Casi 6 meses. Entonces, ese día nos dormimos y el niño siempre lo dormía yo con mameluco, se llama mameluco normal. Ropita de bebé. Efectivamente. Y siempre, pues, calcetitas y todo, ¿no? Entonces, ese día yo me acuerdo que, estábamos durmiendo, habíamos puesto velas porque se había ido la luz y todavía no había fuego. La vez que fue el problema de la subestación, me parece que se habían quemado, que estuvimos como una semana sin luz. No sé si ya vivías por acá, no sé. No. Pero esa vez estuvimos como una semana sin luz. Yo llevo poco tiempo. Entonces estuvimos aquí como una semana más o menos sin luz. Entonces, sí, habíamos puesto velas y yo la verdad te digo que, o sea, yo escuché cuando mi hijo gritó, escuché cuando mi bebé dio el grito, pero no escuché, no, o sea, no vi, porque yo no podía abrir los ojos. De por sí ya tengo el sueño muy pesado, la verdad. Pero ese día escuché que mi hijo gritó y yo nada sentí que lo abracé, pero no me pude despertar. Pero el papá de mi hijo sí vio y dice que él vio como algo se metió al cuarto y como con una capa apagó la vela. Y mi hijo dio el grito y mi mamá ya estaba cuidando a mi mamá relativamente allí juntos, o sea, dormían en camas juntas en el mismo cuarto. Y dice que mi mamá gritó, el niño, vete a ver al niño. O sea, que mi mamá le dijo a mi mamá, Guille le dijo a mi mamá. Ajá, dice, ves a ver al niño. Y y ella dice que mi mamá, o sea, salió igual caminando, o sea, corrió el pasillo, atravesó el pasillo de las cámaras y fue a ver. Y le dijo, el papá de mis hijos dice, es que, encueraron al niño. Lo desvistieron. O sea, mi hijo no tenía ni el mameluco, ni las calcetas y ya estaba como a media cama. No manches, se lo querían llevar. Ajá, y esa vez fue cuando, al otro día, o sea, él fue a la madrugada,
cuando amaneció, fue en el transcurso de la madrugada. La verdad, la hora no te puedo decir porque te digo que no teníamos luz. O sea, no Sí. sé exactamente a qué hora fue o qué hora de la madrugada fue. Pero fue un día antes de que falleciera mi mamá. Guille. Mi mamá Guille. Hay que aclarar, o sea, para que no se me confundan en casita. Mi mamá Guille. Entonces, ese día fue lo que pasó en la madrugada. Y mi mamá fallece a las 12 del día. Y aunque luego dicen en la canción, no, pero sí, el gallo cantó a las 12 del día. ¿De dónde salió un gallo? No sé, porque nosotros no teníamos gallo. Pero el gallo cantó a las 12 del día y mi mamá falleció. Ella falleció en la casa, y falleció en los brazos de mi mamá. Y entonces sí fue un... ese fue lo único que nos pasó. Y pero Nada sí... más. Nada más. ¿Cómo? En la familia. Mira, amigos, vamos a desmenuzar como pollito, poco a poco, la gran historia que nos acaba de compartir Luz. Primer punto. Y tengo la duda. ¿Es la misma casa donde tú escuchaste el azotón cuando dijiste 1, 2, 3 para espantar a tu hermano? No, ahí esa es otra casa, pero fíjate que ahorita que lo comenta Luz, cuando falleció mi tía, mi hermanito en la noche, él se puso a llorar. Que también es tu mamá Guille, que es cuando te Se podría decir que porque sí. también Sí, fueron criadas, ambas. sí, o sea, también nos escribió mi mamá, pero pues le tenemos pues mucho cariño y mucho respeto Como si a fuera ella, su ¿no? abuela, técnicamente. Ah, ¿no? ya, ok. Sí, porque yo sí le tengo mucho respeto a ella, ¿no? Entonces, Las demás chinguen a su madre. No. O sea, sí, pero no Sí, hay pero que no. decirlo en Ah, cámara. bueno. Omitir, por favor. Eso sí lo Omitir censura. intro. Omitir intro. No, o sea, pero mi hermanito en esa ocasión igual sí se puso a llorar porque no se quería separar de mi tía. Y mi tía le dijo, no, mi niño, dice, vete al kinder, dice, porque mañana te tienes que ir a dormir porque mañana tienes que ir al kinder. Dice mi mamá que mi hermanito, pues de tanto llorar, pues se privó del sueño y pues ya se lo llevaron a la casa. Y al otro día, pues mi hermanito igual no se quería separar de ella. Y pues ya fue cuando mi tía falleció. Y ya mi mamá avisó al kinder que, o sea, mi mamá de por sí había avisado que a él no le iba a llevar el kinder porque mi tía ya estaba más mal. Y ya pues a las 12, que prácticamente es a la hora que él se lee el kinder, mi mamá va a avisar a la escuela que pues ya había fallecido mi tía y que pues por lo mismo igual ya no llevaron a mi hermano. ¿Tu hermano también tiende a tener eso? Nunca te ha platicado. De los tres, nada más eres la única. Sí, de hecho mis hermanos me dicen, ay, ni cierto, dice, estás loca. Pero todavía no se acuerda tu hermano entonces. Él sí como que tiene medio el recuerdo de que pues sí, él la extraña, ¿no? Y de que en ese momento sí le lloró. Pero te digo, o sea, antes de que, igual un día antes, en la noche antes de que mi tía se fueran a dormir, pues Sentía mi hermano, o sea, él le lloró mucho de que no se quería separar de ella. Fíjate que algo que quiero desmenuzar primero, ya se me quitó la duda de que si pueden escuchar los dos episodios al mismo tiempo, el de Vane, para que vayan conjeturando todo, porque a lo mejor no me entienden en casita de que cuál casa, todo eso, pero tiene mucha relación. Luz, ¿sabes por qué no podías abrir los ojos? Existe una teoría, leyendas, que cuando los bebés son atacados por las brujas, ellas, por medio, no les voy a decir que de hechizos, sino por medio de la manipulación que ellas tienen hacia el cuerpo o los lugares en el que van a atacar, tienden a dormir a la gente, ¿sale? Al ser tú la conexión más cercana que tenía tu hijo contigo como su madre, por eso tú dices, no podías abrir los ojos. ¿Cómo era la sensación de no podría abrir los ojos? Desesperado, o sea, sí lo escuchabas, pero no reaccionabas. Y como que yo sentía que lo estaba, o sea, como que yo lo quería jalar, pero pues igual ya no lo sentía, ¿no? Y yo no podía abrir los ojos, o sea, no... Como cuando tienes la pesadilla de que dice que se te sube el muerto, que tú sientes que quieres abrir los ojos y no puedes. Sí. Eso. Y sí tiene mucha relación, amigos, porque cuando hemos hablado de las brujas, y también el hecho de que dices que el papá de tu hijo, ¿qué dijo? Esa madre de que tal cual... Ajá. Dice que, o sea, que él vio, o sea, él, así en lo que pudo ver, porque te digo que era de noche, no había luz. O sea, dice que lo poco que pudo ver era que, eso se metió por así, literalmente por la puerta una principal sombra más oscuro que la sombra. Ajá, o sea, y que Como... eso sintió que llevaba como una capa, o sea, y que eso fue lo que hizo que cuando se volteó apagara la vela. Y ya dice que fue cuando mi hijo dio el grito. Pero mi hijo ya estaba, porque yo todavía, lo que recuerdo, así que cuando yo abrí los ojos,
fue que yo escuché a mi mamá. Yo escuché la voz de mi mamá y fue cuando me desperté, o sea, que abrí los ojos y ya me dijo, dice, es que el niño, y ya fue cuando él dijo, es que ya lo desvistieron. Y fíjate, y ya yo lo cambié, le di obviamente... ¿No lo revisaste? O lo revisé, literalmente lo revisamos, o sea, lo acabamos de encuerar para revisar lo que estuviera completo y no le falta nada, ¿verdad? O no tuviera algo, a lo mejor le había picado algo, a lo mejor... Obviamente en ese entonces no pensamos, no, la bruja, o no sé, qué algo se lo quiso llevar, ¿no? Pero sí, como que lo revisamos de que a lo mejor una hormiga, un mosquito, algo, ¿no? Entonces lo revisamos completamente y no tenía nada. O sea, nada más, y ya lo volvimos a cambiar. Le cambié toda completamente la ropa y lo cambié y ya lo volvimos a dormir normal. Y pero sí, eso sí. ¿Estaba bautizado? No, todavía no. Le faltaba bautizo. ¿Y sabes qué es lo que también me llama la atención? Que a pesar de que tu mamá Guille ya estaba lamentablemente moribunda, le haya avisado a tu mamá que el niño. Eso también es una reacción que me llama mucho la atención, porque entonces, bien lo dicen, nuestros seres queridos lamentablemente cuando ya van a partir, también ellos tienden a ver cosas. Entonces, no descarto la idea que a lo mejor tu mamá Guille sí vio claramente que era lo que se quería llevar al niño. De hecho, fíjate que lo dirás ahorita lo que tú estás diciendo, ese día dice mi mamá que pues obviamente se volvió a regresar. Te digo que ellas dormían ya en la misma cámara, en el cuarto. Sí. Y mi mamá se quedó ese día durmiendo, de hecho en un sillón que teníamos ahí, se quedó durmiendo ahí con ella. Y dice que le dijo, dice, ¿qué le pasó? Y dice, no, dice, es que ahora tú crees que lo encueraron. O sea, que mi mamá le dijo a mi mamá Guille, y le dijo, dice, no, ¿tú crees que lo encueraron? Dice, ¿a quién? Dice, al niño. Dice, ahora. Y dice que ya mi mamá dice, ya se me quedó viendo, dice, pero se me quedó viendo así, una mirada fija. Dice, y ya me dijo, dice, bueno, dice, y ese día fue el cumpleaños de mi mamá. Entonces, ahora sí que ya era la madrugada, ¿no? Sí. Y le dijo, dice, no, pues quiero ir al baño. Y que ella le dijo, dice, que le iba a dar su abrazo y eso, pero dice que sí se le quedó viendo así muy fija, dice, o sea, yo sentí que se me quedó viendo muy, muy fijamente. Y hablando con nuestra tía, que de hecho, te digo que era la única hermana de mi abuelo que quedaba viva, igual era hermana de mi mamá Guille, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que que le dijo, ya cuando pasó todo eso, sí le dijo a mi mamá, dice, es que a lo mejor desde esa hora entró la muerte, hija, dice, y tu tía la sintió. Ay, cabrón. O sea, dice, a lo mejor por eso igual te dijo. Pero, te digo, a lo mejor tú ahorita que lo estás preguntando de familiares que hayan visto eso, a lo mejor ella igual tenía el don, o no sé, o inconscientemente sabía ya. Porque creas o no, sí como que nos estuvo hablando esa semana a todos para como medio despedirse. Ajá, ¿verdad? como a despedirse de todos. A nosotros nos decía, no, hijos, pórtense bien, no es que a no mi se hermano, forman. de hecho a mi hermano le dio la bendición antes de irse a la escuela y le dijo, dice, ya, o sea, es como todo, ¿verdad? Ya me voy, ma. Y le dijo, sí, pero ven, te voy a dar la bendición. Cosa que no hacía. No, o sea, sí, ella sí lo hacía, pero ella ese día le dijo, o sea, a veces, ¿no? O sea, de que, no, ya se me hace bien tarde y rápido, sí, ¿no? Sí, es que también. Sí. Pero ese día lo regresó y le dijo, no, ven porque voy a dar la bendición. Y y sí, ese día sí, así como que también ellos sienten. Y fíjate que a lo mejor y sí, porque ella pues ya no podía de que comer cualquier cosa, ¿no? Sí. Y ese día dice, yo quiero mi vasito de coca. Se fue tomando su vasito de coca. Porque todavía hay una creencia igual en la familia que luego dicen que nosotros tenemos terreno y tenemos plátanos y todo eso, ¿ves? Lo normal. Y y ese día salió una mata de fresa. Okay. Una mata de fresa que no, o sea, nosotros ni sembramos fresas, ni había fresas, ni nada. Aquí en la región. Y había una mata de fresas. Con unas fresotas, pero darle cuenta que de invernadero. Okay. Y no me acuerdo si fue ella o fue su hermano que le dijeron a mi mamá, ay tía, dice, ahí hay una fresa, porque su hermano le decía abuelita a mi mamá. Ay abuelita, dice, hay una fresa. Dice, sí hijo, cómetela, dice, porque Dios da y quita. ¿Y fue esa semana? Fue esa semana que mi mamá falleció, le dijo.
Sí, cómetela porque Dios da y quita. Y o sea, sí, como que había muchas cosas de... Muchas coincidencias. De que te digo, a lo mejor sí ella no lo decía o a lo mejor nunca llegamos al tema porque a lo mejor igual... Fíjate que ese a lo mejor fue como el factor que a lo mejor estalló el caso de su mamá de que ya se dio cuenta que sí podía ver y sí podía escuchar. Y el de mi mamá que igual le movían las cosas. O sea, antes de eso, ¿tu mamá no veía nada? ¿O no le pasaban cosas? ¿O hay una historia que decías que le pasaban con puertas o algo así que a tu mamá le pasaban? Pero eso lo de o sea, ahorita si quieres lo cuentas, pero eso, lo que le pasaban a las cosas a tu mamá, ¿fue después de lo que pasó con mamá Guille? No, fue antes. O sea, desde antes. Desde antes. Entonces, sí. Y en tu caso de tu mamá, sí fue después. O como que ya lo tenían, pero... como que ya lo tenían, pero no lo tomaban así de que... No, pues, de por sí, igual a mi mamá Guille igual le movían cosas. O sea, entonces... Lo que te digo, o sea, como que lo relaciono de que a lo mejor sí, como dices tú, es tercera generación. Sí. A lo mejor es por eso. Pero sí... A mi mamá igual le movían cosas cuando iba a pasar. Como ella igual decía, es que va a pasar algo, porque me vinieron a mover. Pero sí, a lo mejor también. Como dices tú, tiene relación de que... no, pues, es que entonces ya es de generación. Y en el caso de tu mamá, ¿qué era lo que le pasaba antes? Pues ella nos platica, porque dice, no, pues ustedes estaban chiquitas, eran unas bebés, unas niñas, ¿no? En la casa donde se escuchó el golpe de... El golpe de la... Tranquila, aquí de por sí pasan cosas cuando grabamos. Sí. El golpe de que te dije 1, 2, 3 y cayó. Ahí mismo, en ese mismo cuarto, en la parte de atrás, mi mamá dice que tenía una puerta que era de madera, que su seguro era su hilito, ¿no? El típico hilito. Entonces dice que para eso siente que le empiezan a jalar la puerta. Pero no cuando es el viento, ves que se escucha cómo se abre y cierra, no, sino que con la intención de querer abrir la puerta. Y dice que era muy, muy intencionado, ¿no? Entonces, junto en el otro cuarto, pues, dormía mi abuela y mi abuelo. Y dice mi mamá que le toca a mi abuela y le dice, suegra, es que quieran abrir la puerta. Entonces mi abuela escucha y dice que salen a asomarse, es un patiecito, pero para eso fíjate que no había vecinos, por así decirlo, ¿no? Entonces dice mi mamá que sale uno de mis tíos, uno de los hermanos de mi papá, y sale mi abuelo, y salen a ver, para ver quién es el que está intentando abrir la puerta, y no había nadie. Y más que dices que no había ni vecinos cerca. No, o sea, y dice mi mamá que, y incluso mi abuelita hace unos días, pues lo estuvimos platicando igual, ¿no? Y porque me dijo mi abuelita, ya te vi en el podcast. Y, saludos. ¿Cómo se llama? Saludos a la abuelita Lupe. Y dice que sí, que, o sea, era como si la intención de querer abrir la puerta. Y no había nadie. Pero fíjate que también, la neta, ¿quién dices que abrió, tu tío? No, o sea, ellos, está la puerta. Pero dices que alguien se asomó. O sea, intentaron abrir la puerta y ellos se dieron como que la vuelta porque para ver si estaban del otro lado y no había nadie. Es que es lo que te iba a decir, sí, porque amigos, también en casita recordemos un tip. Acuérdense que cuando les van a tocar la puerta o la quieren abrir, no hagan la tontería de abrirla. Porque es la invitación. O la abrió. Pero bueno, literal. Se dieron la vuelta para ver quién como era. Que para cachar, ¿no? Para que, y eres tú, o sea, pero no había nadie. Fíjate, Vane, que me gustaría. ¿Por qué están tan invitadas especiales en estos días? Porque recuerden, amigos, que pues octubre es un mes. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con estas fechas. Pero en el capítulo anterior, de hace 2 meses, Vane nos platicaba cositas que empezaban a pasar en estos días. ¿Cómo te has sentido en estos días, Vanes? Porque tú decías que lo que es los primeros bueno, en general estas fechas, empiezas a tener más actividad sensorial tú. Pues fíjate que, bueno, ahorita que estoy en la escuela, otra vez regresando a la escuela, pues hay veces que pues, no duermo mucho, entonces me la paso despierta haciendo tarea, estudiando, y en la cocina me empiezan a mover los trastes. ¿Otra vez? Sí, y es como de que a veces yo nada más les digo, ya déjenme acabar mi tarea. O sea, ahorita no tengo tiempo para ustedes, quiero acabar mis cosas, ¿no? Por favor, un ratito. Y así, y en el baño, fíjate que igual se han escuchado ruidos. Que yo le he dicho a mi mamá, le digo, ¿escuchaste? Me dice, sí. Y, o sea, yo también escuché, ¿no?
y que hasta mi hermana, la más grande, en una ocasión que también le tocó desvelarse por hacer tarea, igual medio alcanzó a escuchar. Y le digo, mamá, es que siguen haciendo ruido en el baño. Y en la cocina igual, o sea, de que me mueven los trastes, o se escucha como un rechinido, y digo, ay, ya estoy chocada, ya, déjenme acabar mi tarea. O sea, como que ya trato de ignorarlo, como tratando de no darle importancia. ¿Tu solución sigue siendo la vela? Sí, hasta el momento. ¿Te funciona todavía? Sí, ahorita ya hace falta ponerla. ¿Ya lo crees necesario? Sí, ya. Y aparte por las fechas. Sí, hay muchas cosas que han coincidido inconscientemente yo con mi mamá, ¿no? Sí. De pues, cosillas. ¿Quieres platicarlo de una vez eso? Pues si sale. Mira, voy con Luz, ¿por qué? Porque tú hablabas en específico de días de Día de Muertos. Sí. Lo que es octubre, noviembre. Sí. Tanto en tu familia, ya sea tu hija o tu mamá, ¿tienen días especiales como en estos en los que sienten más actividad? Bueno, de mi mamá como que, bueno, igual desde que pues, te digo que ya pasé igual por un proceso de cáncer y hasta apenas hace un año fue un retiro de riñón. Y sí, como que obviamente su energía pues ya no es la misma, ¿no? Sí. Entonces, pero sí he notado que a veces los martes y los viernes sí como que se siente más decaída. Dice ella que le dan mucho sus piernas, los brazos y eso, o sea, cosas que ya no tienen como que sentido médico y hasta el doctor como que ya le dice, no, pues es normal, pero pues obviamente igual le dice, no, pues ya, o sea, no le encuentran lógica de que como por qué nada más igual en un día específico, o sea, no. Está raro, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, en Vanes a cierto punto se entiende por el hecho de que son fechas de por sí algo fuertes. Energéticamente estas fechas son muy, muy fuertes. Y por favor, Vanen, deja de ver por la ventana porque me vas a espantar. Y más por lo que acaba de pasar, ¿no? Pero, en caso de tu mamá, hay una historia muy fuerte, Luz, que le pasó a tu mamá, en el que decía al principio, nunca decir nunca, porque lamentablemente tu mamá sí tuvo una visión. ¿No puedes contar de esa historia? Tómate tu tiempo porque sí está, amigos, sí está densa, sí está densa y también coincide un poco en lo que quizás platicaba mamá Guille, que gracias a Dios, pues tu mamá no llegó a ese punto, ¿no? Ese día... ¿Cuánto tiempo tiene? Vamos con calma. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene aproximadamente 5 años. Ok. Ajá, 5 años porque yo estaba... 5 años. Sí, 5 años. A ella, te digo que pasó por un proceso de quimio. Ok. Ese día estaba ya pasando por la recuperación de su última quimio. Ya estaba más estable, por así decirlo. Obviamente la gente igual que ha pasado por esos temas o ese tratamiento sabe que se debilitan mucho. Sí. Entonces ese día yo no vivía ya con ella. Yo vivía en otro lado con el papá de mis hijos y pero estábamos relativamente cerca, o sea, como unos 10, 15 minutos en carro. Okay. Entonces ese día me marcó mi hermano como en la madrugada que mi mamá estaba muy alterada, que por favor viniera yo a hablar. Te digo que mi hermano es muy escéptico en ese caso. O sea, sí, él como que igual, no, pues, o sea, no como que nada. lo cree, como que lo cree porque pues mi mamá le dice, no, hijo, me vinieron a tocar, fíjate que me tocaron, me movieron los vasos o eso, ¿no? O sea, como que sí le cree porque pues obviamente igual todo lo que te dice tu mamá, pues sí le crees, ¿verdad? Pero como que él es más escéptico y más de que no, pues yo no he visto nada, a mí no me hacen nada, o eso, ¿no? Y ese día me marcó y me dijo, oye, ¿puedes venir a ver a mamá? Le digo, sí, o ¿qué pasó? ¿Está bien? No, sí, dice, pero vente con calma. Ajá, pues ya nada más. Ese día me marcaron ya que me cambio y con la misma que me salgo. Y ya llegué y mi mamá estaba muy alterada, muy alterada. Como en shock, ¿no? Y ya que me dice, no, hija, dice, es que te lo juro que yo la vi. Y le digo, pues es que, ¿qué viste? Dice, no, dice, es que estaba
estaba en la recámara. Mi hermano dormía con ella. Te digo que estaba en la recuperación de ese día que había sido... O sea, la semana de la recuperación de la quimio. Sí. Y ya mi hermano se quedó con ella. Y dice mi mamá que ella estaba... dormía en una esquina y mi hermano literalmente en la otra esquina del cuarto, ¿no? Y que ella sintió como... en la esquina de la cama de donde estaba mi hermano, alguien la vio. Dice, yo me di la vuelta, porque me iba a dar el volteón típico de cuando te medio despiertas en la noche, ves de que estás durmiendo y medio te despiertas y ves, ¿no? Y dice mi mamá que ella vio a la muerte parada en la punta de la cama donde estaban los pies de mi hermano. Que ella la vio parada ahí y que se le quedó viendo con su guadaña. Que todavía se le quedó viendo. Sí, mi mamá, y mi inercia era de que yo ver a mi hijo, ¿no? O sea, como, ¿por qué estás junto de mi hijo o cerca de mi hijo, no? Típico de toda mamá, creo, ¿no? Sí. Entonces dice que ella, se le quedó viendo y que igual se le quedó viendo fijamente y que ya fue cuando ya gritó ella y ya bajó mi abuelita, bajó pero mi mamá está en la planta baja, mi abuelita está en la planta alta. Que bajó mi abuela, bajó mi tía, o sea, que todas corrieron, o sea, porque mi mamá dio el grito y se escuchó en toda la casa. Y que ya bajaron todos rápido y que ya la vieron y que mi hermano igual se levantó y prendió el foco y le dijo, es que mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y pero dice que ya, que la muerte se le quedó viendo nada más, que llevaba la guadaña y todo, y que se dio la vuelta y se fue. Dice, pero, o sea, yo la vi. Como diciéndole, hoy no. Hoy no. Sí, o sea. Sí, o sea, literalmente sí. Y ya dice que se fue. O sea, ya no, ahora sí que ya no la volvió a ver, pero ella sí sigue, o sea, en su mente, o sea, de que dice que ella la vio fijamente y de que ella... O sea, ella la vio, dice, o sea, a mí me volteó a ver, dice, y todavía me vio, así, yo sentí su mirada, dice, o sea, como es la muerte, o sea, sé que no tiene ojos, dice, pero yo sentí... Las cuencas. Ajá, dice, yo sentí que ella me vio a mí, y se dio la vuelta y se fue. Dice, pero sí, eso es el... ¿Y tú como a qué horas llegaste cuando te avisaron eso? ¿Cómo a qué horas eran aproximadamente? Te digo que era de madrugada. Como las... Ajá, sí. Mi hermano igual no me quiso como que de espantar, de que marcarme y eso, o sea, de que muy insistente porque obviamente igual yo me iba a espantar de que pues qué pasaba, ¿no? O sea, que le había pasado o algo. Aparte están con un tema sensible como para que te marquen muy espantados y como que tú vas a pensar otra cosa. Exactamente, entonces dice que ellos ahora sí literalmente esperaron en la mañana. Y dice que mi abuelita se quedó ahí con ella. Que ya no dejó que apagaran. De hecho, mi mamá estuvo durmiendo como un mes con la luz prendida. No, pues cómo no. Y ya no quería que le apagaran la luz. Mi abuelita se quedó a dormir con ella. Ya mi abuelita se quedaba a dormir junto de mi hermano porque mi mamá estaba con la pensadez de que ahí estaba esa cosa en los pies de mi hermano. Ay, y que entonces ella ya se quedaba a dormir con mi hermano y todo. Y ya en la mañana me avisaron y ya dice, oye, ¿puedes venir a mi mamá? Me marcó mi hermano y dice, ¿vas a venir? Le digo, sí, yo voy para allá. Y dice, bueno, dice, le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ahorita te cuento. Le digo, ajá, y ya me apuré todo. Y ya todo, y ya fue cuando me llegué y ya me empezaron a contar. Y ya mi mamá me vio y empezó a chillar. Y no, es que mi hija, yo te lo juro que yo la vi, dices que yo la vi. Y pero sí dice que era la negra. Ay, cabrón. Amigos, si me dieran una moneda por cada vez que su familia me han contado que vieron a la muerte, tendría 2. Lo cual no es mucho, pero es extraño que tenga 2 veces, ¿sale? Porque también tu mamá la vio, pero en una iglesia. Sí, en una iglesia. Que está más fuerte. Sí. Que pero... por así decirlo es la capilla de las unidades de acá. La que tenemos acá. Parroquia. La parroquia de... No, la parroquia. La de... La de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa. Ya. Ay, iglesia. No manches, sí me has platicado. Fíjate que, ¿qué te parece, Vane, ya para terminar? Sobre todo agradecer a
a luz, porque es un tema, gracias a Dios, bueno, nos has contado que tu mamá, pues gracias a Dios ya superó ese, agradecemos eternamente que ya lo superó, pero y sobre todo el hecho de que en este programa pues se abriera sobre todo de corazón a platicar a un tema sensible, porque aquí lo que tanto me llama la atención es el hecho de que de por sí como que en la familia andaban sensibles con el tema, y que a tu mamá se le haya presentado así, más que espanto es un alivio de, como dices, hoy no, casi le dijo de que Todavía no. o sea, yo siento que fue un aviso de que te me fuiste, hoy no, que es un agradecimiento eternamente a Dios, a decir, hay que aprovechar todos los días, y eso fue 5 años, tu mami sigue aquí con nosotros, gracias a Dios, Sí. pero hay alguien que prácticamente no iba a estar con nosotros hoy, Vane, cuéntanos tu historia, ¿por qué? Y me gustaría finalizar, porque ya no es tanto de las mamás, sino porque te lo preguntaba al principio. Grabar con nosotros no es que sea mala suerte, bienvenida al mundo, al rato te va a pasar algo. Pero, ¿a qué voy con eso? Y no es burla el hecho de decir, Sí, es sí. que Vane posiblemente hoy no iba a estar con nosotros, literal. Porque, Bueno, amigos, hablo por la Ouija. así como que todo eso, ¿no? Aquí estoy. El consejo que quiero dar antes de que Vane platique es de que háganle caso eternamente a su intuición. Vane, para finalizar, ¿nos puedes contar qué es lo que apenas... ¿Cuánto tiempo tiene? ¿2 semanas? ¿Una semana? Uy, como 2 semanas, ¿no? Más o menos. ¿Qué 3. pasó? Yo venía de la escuela, yo ya salgo noche, ¿no? Pero para llegar a mi casa tenemos que pasar, pues literalmente cruzar un cerro y son puras curvas. Por esto en el camión que veníamos, pues como de costumbres, ¿no? Pues ya salimos, nos pagamos el camión y para nuestra suerte nos sentamos, me senté hasta atrás con mis amigas, ¿no? Y ya nada más le avisé a mi mamá, yo salí de la escuela, ya voy para la casa. ¿Eran Igual, las 8 de la noche? 8 de la noche. Ok. Entonces, le avisé a mi mamá, igual le avisé a mi novio, oye, ya salí de la escuela, ya voy para la casa. Y me dicen, sí, te vas con cuidado, cualquier cosa nos mandas mensaje. Digo, ajá. Vamos ¿Tienes subiendo. cuidado? ¿Por qué todos nos vamos con cuidado? Sí. Y entonces vamos subiendo las curvas y en un tramo de una curva que pues la verdad sí está un poco pesada, cabe aclarar que donde está esa curva, pues ya lo demás es barranco. O sea, Mira, lo vamos a decir, lo censuro, pero lo que es la cumbre de... Está horrible, eso obviamente va censurado, pero y es los el carros valle. también. O sea, y los carros también, los a cada carros rato también. o sea, cada rato se andan Sí, volcando sí. los carros, sí. Y bueno, el chiste es que vamos subiendo y pues yo me iba echando un sueñito porque ya cansada de la semana, me iba echando un sueñito. Y de momento el carro se apaga y se empieza a ir para atrás. Y quedamos a nada de irnos a la curva. Si no fue porque un carro como que se intentó atravesar atrás de nosotros. Y el chofer pues reaccionó, o sea, porque hubiera sido otro, pues se quedó en shock y pues ¿qué hago, no? Sí. Reaccionó y como pudo prendió el carro. Para eso ya eran como 8:30. Pasa y pues mis amigas sí se espantaron, la verdad sí se espantaron. Una de ellas me dice, amiga, dice, nos vamos a ir. Le digo, no, cálmate, le digo. Y yo todavía o sea, yo tratando como de que pues quitar la atención, todavía le digo, ay, pues ya mañana no presentamos examen, tú tranquila, o sea, ya. Era como de que pues tratar de mantener la calma, ¿no? Porque pues sí íbamos espantados, o sea, No, pues no. el man. carro iba lleno de estudiantes. Ay, Y nada He más visto iba muchas películas de terror casi ni empiezan con estudiantes. Sí. Y nada más venía una Doctor señora Stone. con sus 2 niños. Una señora con sus 2 niños y los niños iban como de aquí. Y a muchos como que no les cayó el 20 al momento, ¿no? Y el otro día lo platicamos en clase, pues ya fue la risa del día, ¿no? Ayer íbamos a morir. Ayer nos íbamos a ir. Hoy, profe, no íbamos a presentar su examen, ¿eh? Pues ya, yo en ese momento pues me aguanté pues las ganas, ¿no? De querer llorar porque en ese momento te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Yo llego a mi casa, llego con mi mamá, yo ya no aguanté más. Yo no aguanté más, créeme que es una sensación fea el pensar que te vas a ir a un barranco y quién sabe si le va a salir o no. Te digo, para mi suerte yo me senté hasta atrás y pues lo primero que iba a caer, pues iba a ser la cola del camión, Sí. ¿no? Llego a mi mamá y mi mamá me ve así como de que, como espantada, como que tenía algo, ¿no? Yo tratando de disimularla. Me dice, ¿qué tienes? Y ahí es cuando me suelto a llorar y yo le empiezo a contar a mi mamá.
Y me dice, ¿cómo a qué horas fue? Como 8:30. Y me dice, ¿por qué no me dijiste nada? Le digo, pues no te quería preocupar. Pero yo le dije a mi mamá, yo le avisé a mi novio. Y mi novio pues estuvo al pendiente en todo ese transcurso hasta que nosotros salimos de esas famosísimas curvas. Y me dice mi mamá, júramelo. Le digo, sí, le digo, fue como esa hora. Dices que esa hora... Lo juro por ti. Porque me caes bien. A esa hora ellos fueron a recoger a mi hermano de la escuela y dice que escucharon los perros aullar. A esa hora, aproximadamente. Y mi papá le dice a mi mamá, márcale a tu hija. Dice, no vaya a ser que pues algo esté pasando. Márcale a tu hija para ver cómo está, ¿no? Si ya viene, por dónde viene, que no sé qué. Y mi mamá le dice, pues ahorita dice porque a lo mejor apenas va subiendo a las curvas y luego no hay señal. Dice, entonces luego no me contesta porque no tiene señal. Para nuestra suerte, donde nos íbamos a ir, no había señal. O sea, ya hasta que salimos de ese tramito, pues yo le avisé a mi novio y pasó esto, ¿no? Y yo llego y les platico y ellos me cuentan eso y pues nos quedamos así, ¿no? Como que todo coincidió y mi mamá dice, pero pues estás bien, o sea, gracias a Dios estás bien, pero sí fue como que esa coincidencia que a la hora que pues nosotros nos íbamos a ir prácticamente al voladero, ellos escucharon y dijeron eso, no, márcale a tu hija para que veas cómo está. Y los perros. Y los perros, o sea, perros, el sí. empezar a aullar Sí. y mi mamá dice, a lo mejor algo va a pasar. Y ya dice mi mamá, pues tú llegas y nos cuentas y llorando, pues sí. Y me dice mi hermana, ¿y qué sentiste cuando te ibas a ir? Y yo, pues risa no sentí, le digo. No, O sea, le digo, yo pensé que pues realmente ya no los iba a volver a ver. Y es que amigos, o sea, quizás no están entendiendo hasta cierto punto la gravedad de lo que cuenta Vane. No me creen, búsquenlo si quieren en otros lados. Pero nos lo ha platicado. Tuvimos una invitada hace tiempo, doña Katy, le mandamos un saludo. Y otros invitados coinciden en el tema paranormal que dicen: cuando el perro aúlla es porque la muerte anda cerca. Y no solamente se trata porque cito tal cual el episodio que decía doña Katy. A ella, cuando ella tiene muy desarrollado el don de ver muertos, vayan a ver ese episodio también. A ella los veía, los escuchaba y hasta le iban a dar mensajes a doña Katy. Y ella nos platicó prácticamente de una manera literal lo que Vane acaba de decir. A las personas que tienen la sensibilidad para ver muertos, la muerte les avisa por medio de los perros. Porque recordemos que los perros son mascotas que tienden a tener mucha sensibilidad. ¿No me creen? Una noche cualquiera que escuchen a los perros ladrar en su barrio, si al otro día preguntan es porque falleció una persona, fallecieron dos, en el barrio fallecieron varios y los perros son los que los avisan porque son los que... Entonces, sí. Va a sonar muy destino final, Vane, cuídateme mucho, Sí. La verdad es que sí, cuídate mucho porque... No es que le hayas librado la muerte o que casi te dijera, pendeja. No tal cual. Pero el hecho de que a mí también lo que me llama la atención que en el anterior episodio no decías que tu papá fuera tan creyente y No. que él fuera que le dijera, márcale a tu Márcale. hija porque algo está pasando. Sí. Algo, esa sensación. Y no es precisamente un tema paranormal, el tema de que eres su hija. Siento que más que nada es como ya después de platicarlo, o sea, la relación que con mi papá y con mi mamá, siento que ya más que nada es como que la conexión, ¿no? Y fíjate que sí está muy chistoso porque yo cada de que pues le voy a mandar mensaje a mi mamá, casualmente mi mamá está en línea en mi chat y nos mensajeamos y o sea, digo, yo llego, le platico a mi mamá, pues como de que pues todo coincidió, las horas, los perros, Sí. o sea, todo coincidió, ¿no? Y mamá, pues gracias a Dios estoy aquí, si estoy bien, estoy aquí contando el podcast. Y pues no, o sea, Y bien lo decía al principio, bueno, antes de que Vane contara su historia, hay que creer en la intuición y como dicen, ahora el que anteriormente tu papá le mandamos un saludo, que no era tan creyente, fue quien le dijo, y tu mamá de los perros, es la coincidencia en la intuición de que le tienen que hacer caso cuando algo no está bien. Pero pues bueno amigos, fue un gran episodio, un excelente tema que se tocó en estos días de pues Halloween viene próximamente. Se tocaron temas muy sensibles. Muchas gracias, Luz. ¿Algo más que quieras sumar? Y por el momento, todo bien con tu mamá y con tu hija del tema de lo que ven. Todo bien. Por el momento. Igual.
No, normal, Esperemos creo. que tu niña todavía no empiece a... Ojalá y no. Que llegues y que esté... Ay, no. Como el exorcista. Como el exorcista, tal cual, ¿no? Evitados. Ahorita Vane me dice, no, es que detrás de cámara me dice, no, pues es que me iba a morir. Ah, con razón, no, tus pies están así. Flotando. Pues muchas gracias, Luz, muchas gracias, Vane. No, Y sobre nada. todo el hecho de que, para que vean, amigos, que la coincidencia de tener mamá Guille, la mamá de Vane, familiares que estén, y fíjate que sin querer no hay nadie que digas, es que mi tía hace brujería, ¿no? O mi tía hace tal cosa, ¿sabes? Porque regularmente estos temas salen mucho de que, por ejemplo, es que mi abuelita se hizo un pacto y nosotros lo tenemos que pagar porque eso es por generación. O es que mi abuelito andaba metido en cosas de magia negra, ¿no? O sea, ustedes tal cual es un don que tú lo tienes, tú no lo tienes, pero lo vives de una manera, tanto tu mamá como tu hija, y que lo vivieron coincidiendo en casas donde se presentó el fenómeno paranormal. Sí. De una manera muy fuerte. Y pues bueno, amigos, ¿algo más que quieras sumar, Vane? Uy, por ahí una historia, no sé si se puede agregar. Adelante. Yo ya estoy despidiendo y hay otra historia, dale. Sí, es una historia que igual nos contó mamá. Dice que ellos les tocó en la casa donde azotaron la puerta, donde cayó la bruja, donde todo eso. Dice que estaban velando a una virgencita, no te soy sincera, no recuerdo cuál, y dicen que se escuchó como si algo hubiera caído, como agua, y dice, por ese entonces mi abuelito pues todavía vivía, dice que sale y que estira las manos, te digo, no había vecinos pues prácticamente en ese tiempo, ¿no? O Sí, alguien que alrededor. pudiera echarlo desde arriba, ajá. Sí. Entonces dice que mi abuelito sale y estira las manos para sentir el agua, porque ellos escucharon como si algo hubiera, o sea, como si hubieran aventado una cubeta de agua, como cuando de momento cae el aguacero, así. Entonces dice que mi abuelito estira sus manos para sentir el agua y que no había agua, no había llovido. Y ellos escucharon durante el rezo que como si estuviera lloviendo, como si estuvieran echando pues una cubeta de agua. Y que cuando salen, pues ni siquiera estaba lloviendo. Fue como de que pues raro, ¿no? O sea, porque es como de que pues estamos rezando, estamos con la virgencita y de momento el ruido y pues tú salir a estirar las manos para pensando que es agua y no había nada. Y es que siempre lo he platicado, Vane. El hecho no es solamente que la escuche uno, sino coincida de que varios. Sí. En esa casa dices que sí la conoces. Sí. ¿Tú cómo Sí, te la sientes conozco. cuando estás en esa casa? Pues te digo que X. yo casi... No. Normal. ¿Y tu mamá y tu hija? Pues es que igual no es como que la frecuentemos Tanto, mucho. ¿no? Ajá, haz de cuenta que como que pasamos por ahí. Así. Pero no es como que vayamos. Ya, chido. Ándale. O sea, La mitad ya. ajá, no sabría decirte igual cosas. ¿Cómo así? mi Porque tal mamá cual no has o es- vivido así tanto, ¿no? Ajá, y pues mi mamá igual te digo que técnicamente esa nada más es en la casa, en la de nosotros. En la O sea, suya. ajá, es cuando le mueven las cosas Sí. y eso. O sea, pero si va a otra casa o eso, no. O sea, te digo que técnicamente nada más, supongo que es por el entorno, ¿no? O sea, a lo mejor donde se siente más en confianza o igual porque pues mi mamá relativamente tiene toda su vida ahí viviendo. Entonces no sé. Tiene mucho que ver ahí. Pero o tiene sea, si mucho va, que si va a otra casa o eso, pues no. No. Mejor, ella ¿no? Ajá. Por una parte mejor. Que siempre lo hemos platicado. Luego hay espíritus que se vienen contigo y otros que se quedan. En tu caso creo que es al revés, porque tu mamá donde va le pasan cosas Sí. y tu mamá no. Es algo, quizás con tu mamá no es tanto de su sensibilidad, sino que sí de la casa. Y de tu mamá, sí es. Sí, eso. Qué gran historia. Y me voy a llevar eso, Anne. Sí me lo llevo pendiente. Bueno, tal cual, disculpa que no te la preguntaba, pero Sí, sí, como no no, me no, la... Sí, no. Te acordaste ahorita apenas, Sí. pero me lo llevo de tarea porque, y como te digo, no se trata solamente de que lo escuchara alguien, sino que varios Sí, o sea, al momento del de- rezo. algo genera la oración, amigos. Recuerden que orar es algo muy poderoso, entonces cuando tú lo haces, aunque no lo creas, también abres portales. O sea, orar también abre portales, para bien, pero también se abre. Pero pues bueno, amigos, esto fue el segundo episodio. El primero, échenos la mano. No se dejen llevar por el título de cosas de Jesucristo. Yo sé que es un tema que a lo mejor muchos les da un poco de como que no lo quieren escuchar. Escuchen el episodio, amigos. No saben la joya que les preparé esa vez. Nos vemos para la siguiente. Tenemos más invitados de lujo. Estamos preparando un gran mes para ustedes, semana con semana, para que estén al pendiente de Enfrascados Podcast. Detrás de cámaras estuvo el gran Harry, el sucio Potter, ahora sí ya estuvo presente. Y pues las señoritas tenían miedo de armar el episodio, mira,
lo que se echaron solita. Yo ni platiqué y ella solita, para que vean que a la mera hora de estar aquí enfrente de la cámara ni la sientes. Y ya nada más por ahí al Potter le hicimos ojitos y ya como que también se le olvidó a estar a la gente aquí enfrente, ¿no? ¿Quién es el que está ahí enfrente? Pues quién sabe quién es, ¿no? Potter nos hizo ojitos a todos, ¿no? Principalmente. Esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente emisión. Pronta recuperación a la mamá favorita de Medio México, tío Happy. Te mandamos un gran abrazo. Esto ha sido todo. Bye. Y bienvenida al club, Luz. Ten cuidado porque luego sí pasan cositas. Mejor yo mañana me muero. No digas eso, pero ya viste que... Bye.